Bruno, el príncipe heredero del círculo élite de Pekín, tenía una regla no escrita: podía tener amantes, divertirse con las aventuras más extremas, pero jamás debían cruzarse en mi camino ni pisar el hogar que compartíamos. Sin embargo, al final, permitió que su nueva conquista apareciera frente a mí una y otra vez, incluso en el aniversario de la muerte de mi madre. La llevó de regreso a nuestra casa. El día que me fui, dejé un testamento largo y detallado. Le prohibí a Bruno asistir a mi funeral, le prohibí enterrar mis cenizas en el cementerio de la familia. Hice que los medios transmitieran en vivo mi miserable estado, tanto en vida como en muerte. Quería verlo con mis propios ojos, como esa rosa que tanto alardeaba ante todo se marchitaría en sus manos. Capítulo 1. Escribí un número en mi diario, 3. Luego lo rodeé varias veces con tinta roja. 3 años de matrimonio. Esta era la tercera amante que Bruno había encontrado, y la primera que se atrevió a presentarse ante mí. Apenas guardé el diario bajo llave. Escuché un golpe en la puerta. Alice entró, vestida con el uniforme estándar de secretaria y grandes gafas de montura negra. Señora, el señor Bruno me pidió que viniera a buscar una nueva corbata. Se paró tímidamente frente a mí, pareciendo sumisa y obediente, pero a través del primer botón desabrochado de su blusa blanca, pude ver claramente unas marcas rojizas de besos, mientras me levantaba para buscar la corbata. También noté que sus medias negras tenían un desgarro que difícilmente podía considerarse un accidente. Perdón, señora, fue un descuido, se apresuró a decir Alice, cubriendo el agujero con sus manos. Al bajar del coche, ¿se me rompieron? Sus ojos se enrojecieron mientras hablaba. Su apariencia indefensa y frágil resultaba conmovedora. Capítulo 2. No dije nada y simplemente le entregué la corbata. Alice la tomó con sumisión y se marchó rápidamente. 1 hora después, recibí un mensaje de aquella cuenta anónima con IP extranjera. Hoy desbloqueamos 2 nuevos lugares con el señor Bruno, la oficina del CEO y el asiento trasero de la furgoneta Bentley. Al señor Bruno parece encantarle la emoción de hacerlo en la oficina. Lo hicimos 3 veces. Supongo que ya lo viste. No, me rompió las medias. Probamos una nueva postura en la furgoneta. No me gustó mucho, dolía un poco, pero el señor Bruno lo disfrutó muchísimo. Dijo que esta noche quería repetir. Señora, por la noche le mando más novedades. Capítulo 3. Dejé el móvil sobre la mesa, y tardé un buen rato en girarme rígidamente hacia la ventana. El jardín, bañado por el sol de la tarde, transmitía una calma perezosa. A lo lejos, en una gran piedra junto al lago, estaban grabados 2 caracteres: Jardín Son, debajo, en letras más pequeñas. Una frase escrita de puño y letra por Bruno. Compartir el Jardín Son con Ellen, para toda la vida. Yo soy Ellen, la esposa de Bruno, la misma niña que, a los 7 años, él prometió llevar a un palacio dorado, y cumplió su promesa, cuando se casó conmigo. Me entregó el Jardín Son como dote, valorado en 1.000 millones. En Pekín, todos sabían. Bruno amaba a su esposa como a su propia vida. Yo era su escama prohibida. Algo que nadie debía tocar. Se jactaba de ello ante cualquiera. Ellen era la rosa que había criado desde la infancia. Deslumbrante, insustituible. Pero ahora, bajé la cabeza y solté una risa fría. Mientras me limpiaba las lágrimas ya heladas, me levanté y fui al baño. Tras desnudarme, registré cuidadosamente cada lunar de mi cuerpo. El pequeño hoyuelo en la parte baja de la espalda, y el lunar rojo detrás de la nuca. Luego envié un correo electrónico. La respuesta llegó enseguida. Señora, estamos completando los archivos según la información proporcionada. Por favor, tenga paciencia. Los correos se autodestruían después de ser leídos. Me di una ducha. Tomé una breve siesta. Y entonces recibí una llamada de Bruno. Quería llevarme a un nuevo restaurante privado esa noche. Cuando llegué, Bruno salió personalmente a recibirme, seguido de su asistente, su chofer y su secretaria. Alice también estaba allí, vestía el mismo uniforme discreto, perdiéndose entre la multitud. Capítulo 4. Mi amor, estás preciosa esta noche, dijo Bruno con una sonrisa, acercándose para abrazarme, incluso después de sentarnos. Ni siquiera miró a Alice una sola vez. La mesa estaba llena de mis platos favoritos, pero mientras miraba al hombre frente a mí, todo me sabía a cartón mojado. ¿No te gusta la comida? Bruno frunció el ceño y se levantó. Voy a la cocina a ver si tienen algo nuevo. Me acarició el hombro con dulzura. Espérame un momento, cariño. Pero una vez que se fue, tardó 1 hora entera en volver. Cuando regresó, su corbata estaba algo torcida, el dobladillo de su camisa arrugado, y al costado de su pantalón negro había una mancha oscura, como si estuviera mojado. Su expresión era de molestia.
Un camarero derramó vino sobre mí. Vaya manera de arruinar la noche. No había platos nuevos. Lo de siempre. ¿Por qué no nos vamos a otro sitio? Amor, negué con la cabeza. Ya estoy llena. Vamos a casa. Al salir, vi de nuevo a Alice entre la multitud. Tenía la cabeza baja. Tan discreta como siempre, pero esta vez. Sus labios estaban hinchados y su labial corrido. Además, ya no llevaba las medias puestas. Una vez en el coche, el pequeño perfil anónimo me mandó otro mensaje. Parece que el señor Bruno no pudo aguantarse. Acabamos de desbloquear un nuevo lugar, el reservado justo al lado del suyo. ¿Escuchó algo? Señora, qué pena. No hubo suficiente tiempo y el señor Bruno no quedó satisfecho del todo. ¿Cree que me buscará otra vez esta noche? Capítulo 5. Cuando salí de la ducha, Bruno estaba sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos. Amor, se levantó, con una expresión de culpa en el rostro, vacilando como si no supiera por dónde empezar. ¿Es un problema del trabajo? Le ofrecí la excusa perfecta para salir del paso. Sí, algo urgente, pero nada grave, dijo mientras se sentaba de nuevo. Además, hace tanto que no pasamos tiempo juntos. Me apoyé contra el tocador, sonriendo levemente. Guárdalo para el aniversario de la muerte de mamá. ¿Quieres? De inmediato. Los ojos de Bruno se suavizaron con ternura. Claro, pediré vacaciones. Podemos ir juntos a Suiza. ¿Te parece? Lo miré detenidamente. Un hombre cercano a los 30. Aún más atractivo y maduro que en su juventud. Sus ojos, al mirarme, estaban llenos solo de mí. Más intensos y apasionados que nunca. Casi no pude contener la mueca de desprecio que me subía a los labios. Está bien, anda ya, no los hagas esperar. Bruno salió de casa de mala gana, pero sus pasos rápidos al bajar las escaleras contradecían su supuesta tristeza. Me acerqué a la ventana y vi cómo su coche desaparecía a toda velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que Alice volviera a escribirme. El señor Bruno tenía tanta prisa que ni siquiera usó protección, aunque tengo que decir, se sintió diferente. Señora, me parece que su esposo ya es completamente mío. Capítulo 6. En realidad, durante este tiempo, había tenido suficiente para digerirlo todo y afrontarlo con calma, pero en este instante, las palabras de Alice aún lograron hacerme temblar. Me senté en la alfombra del dormitorio, temblando sin control. Mi dedo índice derecho arañaba inconscientemente la carne del pulgar, dejando profundas marcas de uñas. Sin sentir ningún dolor, el estómago me daba vueltas. Quería vomitar, pero solo conseguía arcadas secas. Me sujeté de la cama para ponerme de pie, mareada, y tragué un puñado de pastillas. Pasó un buen rato hasta que logré calmarme apenas un poco. Marqué ese número nuevamente. Señorita, ¿pasa algo? El hombre contestó enseguida. Su voz era grave y tranquila, cargada de una extraña fuerza que tranquilizaba. ¿Podría pedirle que adelantemos el plan? ¿Para cuándo quisiera adelantarlo? Después del aniversario de la muerte de mi madre. ¿Sería posible? El hombre guardó silencio por un instante. Señorita, haré todo lo que esté en mis manos para cumplir con su solicitud. Muchas gracias. Capítulo 7. Volví a ver a Alice en un cóctel de negocios de la empresa. Cuando llegué, Bruno la estaba reprendiendo sin piedad. Torpe, no sirves para nada. Lárgate ya. La gente alrededor la miraba con cierta compasión. El asistente de Bruno se acercó y me susurró. Señora, no sabe cuánto odia el jefe a esa becaria. No sirve para trabajar. Es torpe, nada atractiva. Un completo desperdicio. Sonreí levemente. Entonces, ¿por qué no la despiden? El asistente se quedó perplejo. Recordaba que alguien había propuesto despedirla, pero el jefe lo había rechazado. Estaba a punto de explicarlo cuando Bruno me vio y se acercó apresuradamente. Te asusté, amor. Rara vez pierdo los estribos con los empleados, pero esa secretaria es realmente inútil. Lo miré y sonreí con frialdad. Es nueva. Hay que enseñarle con paciencia. Bruno soltó una risa fría. No cualquiera puede ser mi secretaria. Después del año nuevo la echaré. No dije nada más y miré hacia donde estaba Alice. Estaba de pie entre los empleados, completamente desapercibida. Al notar mi mirada, bajó rápidamente la cabeza, mordiendo sus labios con frustración. A mitad del evento, Bruno me llevó a la sala de descanso y luego se marchó apresurado. No pasó mucho antes de que recibiera otro mensaje del número secreto de Alice. Señora, baño al final del pasillo. ¿Quiere venir? Capítulo 8. Todo el piso estaba en silencio. Bruno había prohibido que nadie me molestara, lo que solo facilitaba las cosas para él y Alice. A través de una puerta entreabierta, escuché los gemidos ahogados de Alice. El sonido de palmadas, insultos vulgares y obscenidades llenaban el aire.
Era un lado de Bruno que nunca había conocido, vil y repugnante. Señor, por favor, no aguanto más. Solo recibió un gruñido frío de Bruno. Aguanta. Señor Bruno, por favor, trate de ser más suave. Tú, ¿te lo mereces? Bruno soltó una carcajada oscura. Solo cuido de mi esposa. Mujeres como tú, solo sirven para satisfacerme. Entonces vete con tu esposa. No me toques. Alice lloraba. Bruno la tomó del cabello, obligándola a levantar el rostro. Su voz se volvió confusa, como si estuviera obstruida. Alice, si vas a ser la amante, más te vale saber tu lugar. No vuelvas a mencionar a mi esposa. No eres digna ni de atarle los zapatos. Entonces no me toques, no me uses. Dices que no quieres, pero vienes medio desnuda. ¿No eres una vulgar? Señor Bruno, no puedo más. Se lo ruego, tu esposa está justo al lado, puede oírnos. Los sollozos aumentaron de volumen de golpe. Entonces cierra bien la boca. La voz de Alice volvió a apagarse. Me di la vuelta y regresé a la sala de descanso. Casi una hora después, Bruno regresó, con el rostro lleno de falsa culpa. Bruno, lo llamé con voz tranquila. Pasado mañana es el aniversario de muerte de mi madre. ¿Me acompañarás a las montañas para visitarla? Mi madre había adorado a Bruno en vida. Solo cerró los ojos cuando le entregó mi mano a él. Ahora, ya no lo quería. Tenía que explicárselo. No fue mi culpa. Fue él quien se ensució. Él ya no es digno. Capítulo 9. Cuando lloraba frente a la tumba de mi madre, Bruno también derramó lágrimas. Como siempre que veníamos a rendir homenaje, juró solemnemente. Juró que me amaría para siempre, que siempre me trataría bien. Pero eso no le impidió contestar una llamada y tener que irse de inmediato. Amor, vendré a recogerte temprano pasado mañana. La situación allá es urgente. De verdad, tengo que estar presente. Compórtate bien. Sí, ya casi es año nuevo. Este año tomaré mis vacaciones anticipadas para pasar tiempo contigo. ¿De acuerdo? Agaché la cabeza, arreglando los crisantemos blancos que iba a dejar frente a la tumba de mamá. Palabra por palabra, le pregunté, ya es muy tarde. ¿De verdad tienes que irte ahora? Bruno dudó por 2 segundos, pero finalmente asintió. Perdóname, Ellen, es algo urgente. Sabes que todo mi esfuerzo es por nuestra familia. Le prometí a mi suegra que te convertiría en la esposa más feliz y envidiada del mundo. Ellen, no puedo romper esa promesa. Me puse de pie con el ramo en brazos, mirándolo profundamente por última vez. Él miraba su reloj, en sus cejas fruncidas. Podía ver su impaciencia y falta de concentración. Vete entonces. Espérame. Pasado mañana vendré temprano. Se acercó y me abrazó con fuerza. Antes de que pudiera apartarlo, ya se había dado la vuelta y se fue apresurado. A la 1 de la madrugada, recibí un mensaje del número secreto de Alice. Esta vez era una foto. La piedra grabada en Soundgarden, la residencia principal donde estaba nuestro hogar conyugal, el dormitorio principal que ocupaba todo el segundo piso, y la foto de bodas de Bruno y mía colgada sobre la cama. Mi almohada estaba tirada en el suelo. Bruno dormía con su mano descansando sobre el pecho de ella. Vaya, el tan famoso Soundgarden tampoco era para tanto. Ya estoy dentro de Soundgarden. ¿Cuántas reglas más romperá el señor Bruno por mí? Yo seguía sin responder. Entonces, mi teléfono sonó. La voz del hombre al otro lado de la línea era tranquila y profunda. Señorita, todo está listo. Puede dejar Pekín para siempre. Capítulo 10. Bruno ordenó al mayordomo que reuniera a todos los sirvientes de Soundgarden. La señora regresa mañana. Todo lo que haya pasado estos 2 días, entiérrenlo en su estómago. Llevan 4 años trabajando aquí. Deberían saber cuánto amo a Ellen. Así que no quiero que algún error cometido bajo los efectos del alcohol arruine nuestra relación. Nadie se atrevió a replicar y todos asintieron rápidamente. Solo entonces Bruno se dio por satisfecho y los despidió con un gesto. Alice bajó las escaleras, aún vestida con el camisón de Ellen. Bruno frunció el ceño. ¿Quién te dio permiso para ponerte la ropa de mi esposa? Quítatela. Alice sonrió con indiferencia. Claro, me la quito. Soltó el lazo del camisón, dejando que se deslizara hasta sus tobillos. Debajo, llevaba un conjunto completo de lencería provocativa. No fue sorpresa que la expresión de Bruno cambiara. Alice sonrió triunfante, bajó las escaleras y se sentó sobre su cintura. ¿Te gusta? La respiración de Bruno se volvió irregular. Justo cuando la presionó contra el sofá, su teléfono sonó. Sin mirar siquiera, colgó la llamada, pero el timbre sonó de nuevo enseguida. Alice tomó el teléfono, lo silenció y lo lanzó a un lado. La piedra grabada de Soundgarden presenció en silencio la escena sucia que se desarrollaba en el salón, hasta que el asistente de Bruno llegó corriendo, con el rostro lleno de angustia. Se quedó de pie en la puerta, visiblemente desesperado. Señor Bruno,
Acabamos de recibir una llamada. La señora ha tenido un accidente. Bruno apartó a Alice de un empujón y se incorporó. Si dices una sola palabra más de tonterías, te vas a arrepentir. Bruno soltó una risa fría. Tomó un cigarrillo de la mesa y lo encendió. Arrojó una manta a Alice, pero de inmediato la retiró con irritación. Lárgate. Ahora. Alice se quedó paralizada, queriendo decir algo más, pero el asistente, casi al borde de las lágrimas, continuó. Es verdad, señor Bruno. Sucedió hace apenas una hora. El coche de la señora cayó por un barranco. Fue un choque muy fuerte. El tanque de combustible explotó, y todo el vehículo se quemó. El cigarrillo se congeló entre los dedos de Bruno. Su rostro se tornó pálido. Su voz era apenas un susurro quebrado. ¿Qué dijiste? Repítelo. Maldita sea. Señor Bruno, la señora ha muerto. Antes de morir, hizo una última llamada. Dijo que usted no contestaba. Me pidió que le dijera que no podrá volver a Soundgarden. Todo sonido a su alrededor desapareció. El mundo entero cayó en un silencio sobrecogedor. El cigarrillo cayó de sus dedos, quemando la tela de encaje de la mesa. Con manos temblorosas, aplastó la brasa, dejando solo cenizas, dispersándose como humo. Capítulo 11. El coche corría a toda velocidad por la carretera. Después de la intensa lluvia, el cielo estaba despejado como el cristal. El camino que serpenteaba por las montañas era estrecho y retorcido como un intestino de oveja. Bruno iba recostado en el asiento trasero, inmóvil, como una figura de barro. El lugar del accidente ya había sido acordonado por la policía para realizar investigaciones adicionales. Cuando llegó, no le permitieron acercarse. Al mismo tiempo, la larga carta de despedida que Ellen dejó en la villa de la montaña había sido publicada. Bruno se enteró de la existencia y el contenido de la carta a través de una misteriosa transmisión en vivo. Ellen le prohibió asistir a su funeral, le prohibió enterrar sus cenizas en el cementerio de la familia, le prohibió involucrarse en cualquier asunto relacionado con ella después de su muerte. Todo lo que fue su vida y su muerte ya no tendría relación alguna con él. Ella también había ordenado subastar Soundgarden, destinando todos los fondos a fundaciones de beneficencia para mujeres y niños. Había retirado su sello personal y solicitado a la junta directiva que cumpliera la última voluntad del difunto patriarca, elegir a otro heredero para el negocio familiar. Años atrás, Bruno se había arrodillado durante un día y una noche junto al lecho de muerte del anciano, rogándole que confiara la vida de Ellen a él. Originalmente, el elegido del anciano no había sido Bruno, el discreto cuarto hijo de la familia, pero por la amistad de la infancia entre Ellen y Bruno, finalmente accedió. Tal vez por eso dejó una cláusula en su testamento. El próximo heredero solo podría ser el esposo de Ellen. Junto con la carta, también se publicaron grabaciones de seguridad del interior de Soundgarden. Todos los sistemas de seguridad de Soundgarden habían sido instalados por hombres de confianza de Bruno. Sin embargo, no tenía idea de cuando Ellen había colocado nuevas cámaras ocultas en secreto, desde la planta baja del edificio principal hasta el dormitorio principal en el segundo piso. Todo había sido registrado. Cada momento inmoral entre él y Alice fue expuesto públicamente sin reservas. La imagen de esposo devoto que había construido durante 3 años colapsó en un instante. La ola de indignación pública era fácil de prever. El teléfono de Bruno no dejaba de sonar. Los teléfonos de su asistente y conductor también sonaban de manera incesante, como un asedio. Bruno permanecía de pie fuera del coche, inexpresivo, y apagó su teléfono con indiferencia. Señor Bruno, su asistente, empapado en sudor, se acercó apresurado. La carta de la señora ha causado un escándalo enorme. Es un desastre de relaciones públicas. El equipo de PR sigue esperando su respuesta, pero Bruno no parecía oír nada. Solo miraba fijamente la estructura carbonizada de la furgoneta, hasta que los rescatistas sacaron el cadáver. Entonces sus párpados apenas temblaron. Sin pensarlo, cruzó corriendo el cordón policial, lanzándose directamente hacia la camilla. La escena se volvió caótica. Varios policías se interpusieron para impedir que se acercara. Quiero ver el cuerpo de mi esposa con mis propios ojos. Bruno, con los ojos inyectados en sangre, agarró con fuerza los brazos del oficial frente a él, negándose a retroceder ni un centímetro. Capítulo 12. Pero al final, no pudo ver mi cuerpo con sus propios ojos. En mi testamento, había dejado claro, en vida o en muerte, no volveríamos a encontrarnos. Aún así, Bruno hizo todo lo posible por obtener el informe de mi autopsia. Decía que era mi esposo, el único hombre en mi vida, que conocía cada centímetro de mi cuerpo, cada pequeño detalle, mejor que nadie en el mundo. Al principio, logró mantenerse sereno, pero cuando vio las fotos, mi cadáver desfigurado y carbonizado, y reconoció la marca de nacimiento roja en la nuca, el pequeño hoyuelo en la parte baja de mi espalda, la cicatriz en forma de media luna en mi dedo índice izquierdo,
y hasta el diminuto lunar sobre mi corazón. Las emociones de Bruno finalmente se derrumbaron por completo. Al mismo tiempo, en la enorme pantalla frente a él, la transmisión en vivo de Las últimas 24 horas de Ellen seguía en curso. Se reveló que el motivo de mi accidente automovilístico fueron los mensajes incesantes de acoso enviados por Alice. Quise volver a Pekín para encontrarlo, para exigirle una explicación. Por eso conduje sola. Por eso perdí la concentración y, en un momento de distracción, rompí la barrera de seguridad y caí por el barranco. Al caer, el coche no explotó de inmediato. Recobré el sentido brevemente y lo primero que hice fue llamarlo, pero no respondió, porque en ese mismo instante, él y Alice estaban ocupados en la sala del primer piso. Más tarde, el coche explotó, atrapada dentro. Morí en medio del fuego y las llamas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban claramente las fechas y horas. Coincidiendo perfectamente con el momento del accidente, la transmisión se volvió viral. La indignación pública estalló. Era ya pasada la medianoche, pero la sede del grupo estaba completamente rodeada por una multitud furiosa. Y frente a Song Garden, también comenzaba a crecer el clamor popular. Alguien publicó entonces los actos de caridad que había realizado en secreto durante los últimos 10 años. Cada año donaba millones para rescatar mujeres y niños perdidos. Trabajaba personalmente con organizaciones civiles, ayudando a 6 niños secuestrados a reunirse con sus familias. Patrociné la educación de 300 niños de aldeas pobres, ininterrumpidamente durante 8 años. En la pantalla, se reproducían imágenes tomadas en secreto por voluntarios y beneficiarios, sin vestidos lujosos, sin maquillaje excesivo, solo esfuerzo sincero, dedicación y sonrisas genuinas. Rodeada de niños, sonreía con ternura y calidez, y en un contraste brutal, el coche destruido, hecho cenizas al pie de la montaña, mi cuerpo destrozado y medio carbonizado, mostrado sin censura. Realmente fui aquella rosa incomparable que Bruno presumía ante todo el mundo, pero ahora, esa rosa había marchitado, podrido y muerto en sus propias manos. ¿Cómo pensaba Bruno afrontar el final que él mismo provocó? Capítulo 13. La junta directiva tomó su decisión rápidamente. Respetarían la voluntad del abuelo y de Ellen. El líder del grupo solo sería, y únicamente podría ser, el esposo de Ellen. Así que Bruno sería expulsado de la junta y perdería completamente todos sus derechos de herencia. Pero Bruno se negó a entregar el sello oficial de Ellen. Ellen es mi esposa, dijo. En vida fue mía, y en muerte sigue siendo mi difunta esposa. Yo, Bruno, solo tendré una esposa en toda mi vida. Ahora que ya no está, jamás volveré a casarme. Frente a él reposaba una urna bellamente trabajada. Su mano acariciaba suavemente la superficie. Una y otra vez, pasaré el resto de mi vida junto a las cenizas de Ellen. No pienso entregarle su sello. Y en cuanto a la empresa, soltó una risa fría. El abuelo lo dejó claro, solo el esposo de Ellen puede heredarlo. Bruno miró con desdén al grupo reunido frente a él. ¿Quieren arrebatármelo? Muy bien, que venga Ellen en persona a pedírmelo. Bruno, sabes que Ellen ya no está. Además, en su testamento dejó todo muy claro. ¿De verdad quieres traicionar su última voluntad y perturbar su descanso? Bruno abrazó la urna contra su pecho. Mientras sigamos legalmente casados, ustedes no tienen derecho a tocar su sello. Todos se miraron entre sí, sin saber cómo actuar. Justo en ese momento, el asistente de Bruno irrumpió en la sala. Estaba pálido como un muerto, sosteniendo su móvil con las manos temblorosas. Señor Bruno, su voz era ronca y temblorosa. Acaba de llegar una carta de abogados de Leo, el presidente del grupo Suillon. Bruno se puso de pie de golpe. ¿Leo? No tengo ningún problema con él. ¿Por qué me enviaría una carta? Es sobre la señora Ellen. Aparentemente, hace un mes, ella ya había iniciado el proceso de divorcio con ayuda de sus abogados. Además, tienen el sello oficial y el testamento que el abuelo le dejó a ella. Los ojos de Bruno se contrajeron bruscamente. Imposible. El sello siempre estuvo en la caja fuerte de mi estudio. Esa misma mañana lo había revisado. Seguía allí. Señor Bruno. El asistente suspiró. La señora Ellen se llevó el sello real hace un mes. El que tiene en su caja fuerte debe ser una falsificación. Los ojos inyectados de sangre de Bruno se clavaron en su asistente. Ellen lo había planeado todo desde hacía tiempo. Ella ya sabía de su relación con Alice. Desde el principio. Esa maldita Alice probablemente planeaba exponer todo. ¿Dónde está Alice ahora? Bruno escupió su nombre con los dientes apretados. El asistente negó con la cabeza. Desapareció el mismo día que ocurrió el accidente de la señora. No hemos podido localizarla, ni ha regresado a su apartamento. Encuéntrenla, aunque haya que remover cielo y tierra. Encuéntrenla, señor Bruno. El asistente bajó la voz, desesperado.
Lo urgente ahora es cómo manejar esta crisis. Escuché que el segundo hijo, Dominique, ya regresó del extranjero. Dominique, su medio hermano, desde pequeños habían sido enemigos, sus madres, archirrivales, de no ser porque Ellen lo eligió en su momento. Bruno jamás habría vencido a Dominique, el frío, astuto y despiadado segundo hijo. Los años de éxito habían vuelto a Bruno arrogante y descuidado. Había olvidado por completo aquellos días en que apenas podía respirar bajo el peso de la humillación. Hasta ahora, cuando la pesadilla volvía a repetirse, y ya no había forma de retroceder. Capítulo 14. El jet privado aterrizó en una isla sin nombre. Cuando el personal me guió para bajar por la escalerilla, vi de inmediato a un hombre de pie no muy lejos. Varias personas con aspecto de asistentes lo seguían respetuosamente. El viento en la pista abierta era fuerte, haciendo ondear con fuerza el abrigo largo que llevaba. La chaqueta estaba abierta, dejando ver una camisa a juego y unos pantalones negros. Se veía esbelto y elegante. Una suposición cruzó por mi mente, pero no me atreví a confirmarla. ¿Podría ser que la persona que había estado contactándome por teléfono y correo electrónico fuera tan joven y apuesto? Señorita Olivia, él es el señor Leo, dijo amablemente el personal a mi lado. El señor Leo personalmente supervisó cada parte de su plan. Me detuve. ¿El señor Leo? ¿El Leo del grupo Suiyuan? El personal asintió con una ligera sonrisa. Así es. No pude evitar sentirme asombrada. En los círculos sociales de Pekín, el grupo Suiyuan pertenecía a otra liga completamente distinta, con más de un siglo de historia. Sus raíces eran profundas. La familia de Bruno apenas podía soñar con acercársele. Pensándolo bien, solo la familia Leo tendría el poder para llevar a cabo algo tan extraordinario. Entonces, ¿esta isla privada de vacaciones? Pregunté. El señor Leo dijo que usted es la primera huésped, explicó el empleado. Es un beneficio de cortesía para usted. Durante el próximo año, la propiedad completa de la isla será suya. Puede disfrutar su estancia con total tranquilidad. Tras decir eso, el personal dirigió a los trabajadores para mover mi equipaje. Mientras tanto, Leo ya se acercaba. Reprimí la conmoción interior y le saludé con una reverencia educada. Leo me extendió la mano. Señorita, un placer conocerla. Soy Leo. Ellen. Le ofrecí mi mano, y él la tomó con un apretón breve y cortés. He inspeccionado personalmente todas las instalaciones de la isla, dijo en tono sereno. Y también garantizamos la seguridad. Puede estar completamente tranquila. Su voz era igual de tranquila y firme que cuando hablábamos por teléfono. Por supuesto, si se cansa de estar aquí, puede viajar libremente a los países cercanos usando su pasaporte. Señor Leo, ¿no será demasiado lujo? Pregunté algo incómoda. Después de todo, solo había pagado 1 millón. Leo soltó una suave carcajada. Señorita Olivia, usted es mi primera clienta. Su caso exitoso tiene un valor enorme para mí. Dado el punto al que habíamos llegado, decidí no darle más vueltas. Después de todo, la imponente familia Leo estaba detrás de todo. No creía que necesitaran exprimir nada más de mí. Entonces aceptaré su generosidad con gratitud. Señor Leo, respondí con una sonrisa. Le deseo unas felices vacaciones, dijo Leo. No pude evitar sonreír. Si el señor Leo gana pronto el juicio de divorcio, yo seré aún más feliz. Leo me miró profundamente. Confíe en mí. Haré todo lo que esté en mis manos. Estaré esperando buenas noticias, dije. Capítulo 15. La buena noticia llegó antes de lo que esperaba. La presión mediática era brutal. Y Dominique regresó con toda su fuerza, después de que se hicieran públicos el testamento del abuelo y mi sello personal. Bruno ya no tenía escapatoria. Se aferraba día y noche a mi urna. Probablemente todavía intentando mantener su imagen de esposo devoto, esperando rescatar algo de compasión pública. Pero, lamentablemente, Alice reapareció. Ella filtró una serie de grabaciones. La mayoría eran confesiones de Bruno. Borracho. ¿No he hecho ya lo suficiente? Mira a todo Pekín. ¿Qué otro joven ama a su esposa como yo? En 3 años de matrimonio, solo he tenido 3 amantes. Y esas mujeres no son nada. Solo desahogos momentáneos. Ninguna se atrevió, ni se le permitió, acercarse a mi esposa o hacerla infeliz. Alice, tú incluida, te lo digo. Todas ustedes juntas no valen ni un solo cabello de mi esposa. Alice preguntó, si tanto la amas, ¿por qué te acuestas conmigo? Bruno respondió, porque a ti puedo hacerte cosas que jamás podría hacerle a ella. Porque no puedo mancillarla de esa manera. Porque no soporto verla rebajarse a complacerme como tú lo haces. Una esposa se respeta y se ama. Tú solo eres una herramienta para desahogarme. ¿Con qué cara te comparas con ella? ¡Qué devoción, tan conmovedora! Y sin embargo, tan cruelmente irónica. Pero cuando escuché todo aquello,
Mi corazón ya estaba muerto. Las grabaciones de Alice no se hicieron virales. Ni siquiera buscando por toda la red se encontraba rastro de ellas. Intuí que seguramente era obra de Leo. Si esas grabaciones se difundían, volvería a convertirme en el centro del escarnio público. En entretenimiento para desconocidos, la última esperanza de Bruno también se desmoronó. Su fachada de esposo ejemplar colapsó por completo. La buena imagen que había construido ante socios importantes se evaporó. Varios magnates incluso lo pusieron en la lista negra, anunciando públicamente que jamás trabajarían con él. Acorralado, Bruno no tuvo más remedio que firmar los papeles. Son Juan fue comprado por un comprador misterioso. Empezaron de inmediato a demoler para reconstruir todo lo pasado, convertido en polvo, borrado sin dejar rastro. Leo viajó personalmente miles de kilómetros para entregarme los documentos. Era justo al atardecer. El sol teñía de rojo sangre el horizonte. La mitad del río era azul, la otra mitad ardía en rojo. Miré el pequeño certificado en mis manos, y las lágrimas cayeron sin control. Me senté sola sobre unas rocas junto al mar, llorando largo tiempo, hasta que la brisa marina enfrió las lágrimas en mi rostro. Y entonces, un abrigo cálido, aún impregnado de calor humano, cayó suavemente sobre mis hombros. Me giré, a través de mi visión borrosa. Vi el rostro de Leo, de pie en la noche, tranquilo y sereno. Su presencia era tan reconfortante como su voz. Capítulo 16. Un año después, dejé aquella isla privada, comencé a recorrer el mundo, cumpliendo uno a uno los sueños que tuve de niña. Las noticias de casa seguían llegando, de forma intermitente. La situación de Bruno era lamentable. En Pekín, incluso dentro de su propia familia, ya no tenía ningún lugar. Se entregó a la bebida y al juego. Al final, terminó dilapidando lo poco que le quedaba de herencia, y acumulando enormes deudas que apenas podía soportar. Y Alice, la última vez que se supo de ella, se había marchado con un empresario adinerado a Filipinas. Se decía que ese hombre ya tenía esposa e hijos en su país. Naturalmente, no podía darle un estatus oficial. Tal vez, si lograba establecerse en Filipinas, tendría una oportunidad, pero no mucho después. Aquel hombre regresó solo a China. Desde entonces, no se volvió a saber nada más de Alice. Son Juan ya estaba siendo reconstruido. El lago artificial fue rellenado, y las piedras grabadas con Son Juan y aquellas ridículas promesas de amor eterno fueron arrastradas y dinamitadas, por dentro y por fuera. Todo estaba irreconocible. Solo las palabras Son Juan seguían talladas en el portón principal. La caligrafía me resultaba extrañamente familiar. Se parecía mucho a la de Leo. Durante este año de convivencia, percibí muchas señales, pero ahora, ya no tenía interés en el amor. Solo deseaba vivir libre, como el viento, y seguir mi propio camino, tanto de forma abierta como sutil. Había dejado claro a Leo mis sentimientos y decisiones. Él, tan inteligente como era, lo entendió perfectamente. Por eso, jamás cruzó ninguna línea, ni me puso en ninguna situación incómoda. Pero lo que Leo no sabía era que, una vez, cuando fui a su despacho a devolver un libro, accidentalmente volqué una caja. Dentro de la caja había muchas fotos mías, el lunar vermellón en la nuca, el leve hoyuelo en mi espalda baja, la pequeña mancha marrón cerca de mi pecho, la vieja cicatriz en forma de media luna en mi dedo índice. Cada detalle, cuidadosamente preservado, cada recuerdo, silenciosamente guardado. No supe cuándo fue que él había impreso esas fotos en secreto y las había guardado. Al principio, me sentí bastante impactada. Después de todo, esos correos estaban programados para autodestruirse tras ser leídos. Nunca quise dejar ningún registro, pero ahora, viendo esas fotos, más allá del shock y la sorpresa iniciales, no sentí ni incomodidad ni molestia. Quizás fuera porque Leo era demasiado caballeroso, demasiado respetuoso. Así que, incluso habiendo cruzado esa línea en privado, de alguna manera, parecía comprensible. No se lo conté a nadie. Volví a colocar cuidadosamente la caja en su lugar, pero me llevé todas las fotos, y las quemé, antes de abandonar la isla. Le envié un mensaje, le pedí que destruyera los originales y todas las copias. Leo tardó bastante en contestar. Debió ser la primera vez que respondió de forma no tan caballerosa a una petición de una dama. Ellen, siento mucho lo de las fotos. ¿De verdad no puedo quedarme ni siquiera con una sola? Son lo único que me queda de ti después de estos 6 años. Estaba sentada en el avión. El despegue era inminente. Sentía las mejillas arder. Y no pude evitar presionarlas con el dorso de la mano para enfriarlas. Bajé la cabeza y miré la pantalla del móvil. Desbloquear.
bloquear, desbloquear de nuevo, bloquear otra vez, así varias veces, hasta que finalmente, saqué fuerzas para responder: señor Leo, puede quedarse con la foto de la cicatriz en mi dedo. Las demás debe destruirlas. Leo respondió casi de inmediato: a sus órdenes. Dejé el móvil boca abajo. Y no volví a prestarle atención. Mientras el avión despegaba, recibí su último mensaje: Ellen, ¿cuándo podré ir a visitarte? Capítulo 17. En el 10º aniversario del fallecimiento de mi madre. Volví en silencio a mi país. El viaje fue organizado por Leo, y el hotel en el que me hospedé también pertenecía a su empresa. Leo me dijo que yo había sido su primera clienta. El servicio postventa sería de por vida, pensando en aquellas fotos que él había guardado en secreto. Acepté la propuesta con una sonrisa. El día en que fui a visitar la tumba de mamá, Leo ya había enviado gente al cementerio antes de mi llegada. Durante estos años, Bruno había venido todos los años a rendir homenaje a mi madre. Y este año, como era de esperar, también vino, pero lamentablemente, ni siquiera pudo entrar a la montaña, mucho menos acercarse a la tumba o encontrarse conmigo. Como siempre, me quedé 2 días en la montaña. De día, visitaba la tumba de mamá. Arreglaba las flores marchitas y quitaba la maleza desordenada. Permanecía allí hasta el anochecer. Y luego regresaba caminando sola. Durante esos 2 días, reflexioné sobre muchas cosas, y mi corazón estaba más en paz que nunca. La vida de una persona está hecha de innumerables elecciones. Yo pagué un precio doloroso por las decisiones que tomé de joven, pero también obtuve una nueva vida. No soy santa ni diosa. No puedo prever si cada elección será la correcta, pero al menos, actúo sin remordimientos. El día que me fui, limpié por última vez la foto de mamá. Ella sonreía con tanta ternura y cariño, que incluso el viento parecía volverse más suave. Me puse de pie, me di la vuelta, y vi a Leo. Durante todos estos años de viajes errantes, él me había preguntado muchas veces por llamadas o correos: Ellen, ¿puedo ir a verte? Pero siempre lo rechacé. Solo mucho tiempo después supe que él siempre había seguido mis pasos, visitando cada país, cada ciudad donde yo había estado, sin que yo lo supiera, sin perturbarme. ¿Piensas quedarte un tiempo en el país? Negué con la cabeza. No, no me quedaré. ¿A dónde planeas ir ahora? Leo ladeó la cabeza para mirarme, pero yo seguí mirando hacia adelante, con una leve sonrisa en mis labios. Quisiera volver a aquella pequeña isla por unos días. Leo se detuvo un instante. Ellen, me detuve. Me giré lentamente hacia él, y sonreí tan cálidamente que mis ojos se curvaron. Señor Leo, ¿su servicio postventa incluye este tipo de solicitudes? El sol rompió entre las altas montañas, atravesando las nubes. Rayos dorados como pequeñas joyas cayeron en sus ojos, y allí, en lo profundo de su mirada, una sonrisa floreció lentamente. Ellen, esa pequeña isla desde el principio llevaba tu nombre. Capítulo 18. El estado de Bruno empeoraba cada vez más. Durante el 10º aniversario de la muerte de la madre de Ellen, él había planeado ir en persona a rendir homenaje, pero aquel día, la montaña fue sellada, y no pudo ni siquiera poner un pie en ella. Se decía que un personaje importante había ido a visitar a sus familiares. Al principio, no le dio demasiada importancia, pero luego, cuando el majestuoso convoy de autos de lujo se marchaba, le pareció ver a Ellen. El convoy se detuvo al pie de la montaña durante más de 10 minutos. Bruno primero solo vio al discreto y misterioso heredero, Leo, no mucho después de que Leo bajara del coche. Personalmente ayudó a bajar a una joven. Había muchos guardaespaldas a su alrededor. Bruno apenas alcanzó a ver un instante, pero en ese único instante, su corazón casi dejó de latir. Él y Ellen habían crecido juntos. Habían sido novios 3 años, y esposos otros 3 años. ¿Cómo no iba a reconocer a su propia esposa? Pero todo el mundo sabía que Ellen había muerto en un trágico accidente de coche. Incluso había visto con sus propios ojos las fotos de la autopsia. Cada detalle encajaba, sin errores. Pero ¿cómo era posible que existiera alguien tan parecida? ¿Y que justo apareciera en el aniversario de su madre? Un pensamiento absurdo y aterrador nació en el corazón de Bruno. Tal vez Ellen había fingido su muerte para vengarse de él. En el mundo, aparte de él mismo, solo Ellen conocía cada detalle de su cuerpo. Engañarlo no habría sido tan difícil. Una vez plantada la semilla de esa idea, Bruno cayó en la locura y la paranoia. Se instaló en el cementerio de la madre de Ellen. Pasó noches enteras en el nuevo Soundgarden. Visitó todos los lugares donde pensaba que Ellen podría aparecer, pero no encontró nada. Su salud mental se deterioró gravemente. Soñaba noche tras noche. A menudo soñaba que Ellen venía a buscarlo.
pero no con su antigua belleza y dulzura. A veces aparecía quemada, desfigurada, otras, como un esqueleto sangrante por cada orificio, con semejante tortura día tras día. El espíritu de Bruno finalmente se quebró por completo. Un día, mientras huía de sus acreedores en coche, chocó de frente contra la valla de un puente elevado. No murió en el acto, quedó paralizado del cuello hacia abajo, aferrándose a la vida en un hospital durante casi un año, hasta que finalmente exhaló su último suspiro de dolor. Nadie se encargó de sus asuntos funerarios. Después de ser incinerado, sus cenizas quedaron almacenadas, sin que nadie pagara por darle sepultura. Y el día de su muerte, en una isla lejana al otro lado del océano, los fuegos artificiales iluminaron todo el cielo. Durante toda la noche, en la brillante y bulliciosa noche, un hombre elegante y apuesto se inclinaba, besando suavemente a la mujer que amaba, entre el bullicio y el ruido. La brisa marina llevó su susurro. Helen, he soñado con besar tu lunar de carmín miles y miles de veces.